Hola, bienvenido a la clase número 7 de la asignatura de Minería Sustentable. Bien, ¿qué es lo que tengo para hoy? Vamos a hablar del recurso agua y nos vamos a plantear el siguiente escenario. Primero, asumir de que la minería, el agua, por ejemplo, se saca de pozos. Y quiero que reflexionemos un poco acerca de qué es lo que ocurre, qué significa esto. Entonces nos vamos a plantear un esquema donde nos encontramos en la faena minera y hemos instalado en alguna parte un pozo. ¿Ya? Esto con mucha imaginación va a ser un pozo de agua. Y aquí lo que tenemos es una bomba de pozo profundo con la que nosotros sacamos agua y llenamos un estanque con agua. ¿Ya? La vamos a dejar de color azul para que se note que es un estanque con agua. Y aquí, en esta zona, vamos a colocar el lugar desde donde estamos extrayendo el agua. Esta es la forma en la que habitualmente las mineras están sacando agua, sobre todo en nuestra región. Luego nos vamos a referir, en otro espacio, nos vamos a referir al agua que se saca del mar. Pero bien, ¿qué problema supone esta agua? Hay que tratar de entender cuál es el origen de esa agua. Esa agua es el agua que proviene de la percolación de la lluvia, de las escasas lluvias que han habido. Imaginen la antigüedad de esa agua, de cuánto tiempo lleva ahí. Yo he escuchado a algunas personas hablar de aguas fósiles, ¿sí? Porque se trata de el recurso que cayó de ahí, quién sabe cuántos miles de años atrás, ¿ya? Pero tiene un problema. Y para esto habría que entrar a imaginarse la siguiente situación. Si uno abriera aquí y pensara, bueno, aquí estuvo cayendo lluvia en algún momento, si uno abre acá, se va a encontrar con que esto es una mezcla de roca que tiene distintos compuestos químicos. ¿Sí? Y dentro de esos compuestos químicos nos encontramos con muchos cationes, como por ejemplo está o sea, no se encuentran como cationes, pero se encuentran compuestos que al contacto con el agua se diluyen, en este caso como el hierro, el cobre, ¿ya? Y algunos otros que están muy cerquitas ahí en la tabla periódica de los elementos. Y al producirse esta dilución, este líquido empieza a tener un comportamiento como una sustancia corrosiva en algunos casos, algunas veces como una base y otras veces como un ácido. Y lo que empieza a hacer es, en la medida que va percolando, se produce una lixiviación del contenido de la roca. Por lo tanto, cuando uno empieza a ver que este líquido se empieza a infiltrar hasta llegar a las napas en las que se encuentran hoy, en el lugar donde hoy se encuentran, podríamos decir de que es una agua donde se encuentra la mitad de la tabla periódica de los elementos metida adentro, disuelta. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto en términos de la calidad de esa agua? Significa que es un agua que está demasiado sucia, ¿sí? Y presenta algunos inconvenientes. Veamos. Algunos de esos inconvenientes pueden ser, por ejemplo, para el uso que se le va a dar. Si quisiéramos usar esa agua como agua potable, entonces significa que tenemos que entrar a trabajar con una planta de osmosis. Porque esa agua está demasiado, no quiero usar la palabra contaminada, pero se encuentra, es muy rica en demasiados metales disueltos, ¿sí? Lo que hace que no sea apropiada para el uso de humano, ni siquiera para bañarse. Entonces hay que procesarla. Pero por el otro lado, podría ser, y aquí voy a hacer una especulación, que su contenido es tan básico, ¿ya? En términos de su pH, que en un eventual proceso de lixiviación no te sirva esa agua porque te va a consumir ácido. ¿Sí? Esa es una. Puede ser de que tenga una cantidad de contenido de sales disuelta que haga que algunos equipos se te pudieran echar a perder por la misma razón que, por ejemplo, a nosotros
las teteras, las antiguas, cuando la gente todavía usaba el agua potable, se llenan de sarro. Entonces podría pasar exactamente lo mismo y representar un problema. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entendiendo que esas serían las complicaciones, o sea, no te sirve mucho para el agua potable, no te sirve mucho para los procesos industriales, lo que te obliga de todas formas a usar un proceso de osmosis inversa para tratar eh, de alguna manera limpiar esa agua. ¿Sí? Ahora, hay que tratar de entender lo siguiente. Lo vamos a dejar ahí. La osmosis inversa genera dos productos, un agua, vamos a decir, purificada y un descarte. Ya lo vamos a colocar de tema. Pero quiero que nos vayamos al siguiente ejercicio. Según esto, en la medida que nosotros nos encontramos a mayor profundidad, entonces sería baja la calidad de esa agua. Es decir, se nos pone mucho más turbia, mucho menos usable. ¿Sí? Se vuelve mucho menos usable en la medida que se profundiza, o sea que se encuentra muy adentro. Ahora, ¿cuándo ocurre el fenómeno de que se va muy adentro esta agua, que empieza a bajar? Estos niveles freáticos empiezan a bajar en función de la explotación. Supongamos que lo hubiéramos instalado en esta profundidad y el nivel freático se encontraba por acá. En la medida que nosotros hemos empezado a explotar, hemos comenzado a bajar ese nivel. Por lo tanto, el agua cada vez está más abajo. Y el tipo de agua al que estamos accediendo es de menor calidad. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener en mente que para la minería, agotar un recurso de una napa o de un pozo no es un negocio porque tarde o temprano me empieza a subir los costos de mi, vamos a colocarlo acá, planta de osmosis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo que hacer mucho más esfuerzo en purificarla. Voy a tener que trabajar con distintas eficiencias. Ya no me va a servir, no va a ser que saque el 70% del agua me salga bien, quizás voy a tener que irme a un 50-50, lo que significa que por cada litro de agua que proceso, solo medio litro me sirve y el otro medio litro queda como descarte. ¿Ya? Ahora, por el otro lado, los filtros que se utilizan en las plantas de osmosis se empiezan a desgastar en la medida que va bajando esta calidad, porque están más exigidos. Por lo tanto, uno podría decir, mira, es súper sencillo. Más profundidad, menos usable el agua, más consumo en osmosis, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Significa que si yo antes, veamos, la planta de osmosis tenía una eficacia, una eficiencia, mejor dicho, de 70%, lo que es mucho, 70%, es decir, de cada 100 litros de agua que pasaban por ahí, 70 podían ser pasadas directamente a los procesos y consumo de las personas. Y otros 30 me queda descarte, 300 litros. Ahora, en la medida que yo voy bajando, quizás voy a tener que irme al 60-40 o al 50-50. Es decir, que ya no van a ser los 700 litros, van a ser solo 500. Lo que significa que si yo antes estaba sacando, veamos, tenía que sacar en una proporción de 1000 litros por hora para obtener lo que yo necesitaba, 700 litros por hora. Ahora, para poder obtener esos 700 litros por hora voy a tener que procesar 1400 litros porque es solo el 50% del que estoy utilizando. Por lo tanto, a mayor profundidad, menos calidad, más consumo, más explotación del recurso. Espero que lo puedan entender. Entonces se nos genera ese problema. No es un buen negocio. Pero ahora le vamos a sumar otro problema que tiene que ver con el uso de la energía. Resulta que la energía que se necesita para realizar esta extracción, ¿ya? Vamos a decir que la energía cinética, vamos a llamarla ahora, pero es una energía de impulsión. La energía de impulsión que necesitamos nosotros desarrollar no es otra cosa que mgh por la columna de agua, que sería esta distancia. Todo eso es lo que hay que sacar. Esa es la energía que hay que desplazar. Por lo tanto,
la energía que tengo que utilizar en esa bomba es cada vez mayor. Porque no va a ser lo mismo cuando sacaba a 50 metros de profundidad que cuando saco a 200 metros de profundidad. Necesito ocupar mucho más energía. Al menos uno entiende que de 50 a 200 voy a aumentar en un 400% el consumo de energía. Por lo tanto, no es un negocio. No es un negocio. Entonces, ¿por qué tengo que explicar esto? Es para colocar el siguiente asunto. No se puede usar mal el recurso hídrico una vez que lo sacaste. Eso tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia. La única manera de evitar esto es que el recurso que yo estoy desperdiciando, sea el menor posible. Y uno dice, ahora habría que entrar a ver por qué razón desperdicio el recurso hídrico que sacó del pozo. Hay que mirar y hacer una suerte de lista. Te invito a que hagas esa lista. Pero vamos a repasar. ¿Dónde se nos va el agua? Ya. Vamos a partir por la planta porque es el más fácil. En los procesos hidrometalúrgicos. ¿Como cuáles? La concentradora, donde está la celda de flotación, la molienda, ¿cierto? Ahí tenemos uno. El otro es la lixiviación, porque ahí se ocupa ese líquido. Bien, vamos a la mina. ¿En qué se usa el agua? Principalmente como sistema de refrigeración. Y también para el riego de camino. Entonces, uno dice, veamos, la tasa de pérdida del recurso agua en el sistema de refrigeración no es la misma que cuando estás regando un camino, ¿cierto? Porque el camino lo perdiste. En cambio, en la refrigeración hay sistemas donde se recupera en parte esa agua. En los procesos hidrometalúrgicos, como la lixiviación y las concentradoras, tú recuperas un porcentaje de esa agua, un porcentaje muy importante. Estamos hablando de un 90% del agua esta se recupera porque se recircula. Por lo tanto, la pérdida podríamos decir que es una cantidad definida, ¿cierto? Una cantidad finita. Entonces, entendiendo que este es el asunto, uno tendría que decir, tengo que buscar la forma de mejor aprovechar esa agua. De mejor aprovechar esa agua. Entonces, ¿qué situación nos queda? Nos queda que tendríamos que empezar a preocuparnos. ¿Por qué hay un porcentaje de pérdida en la concentradora y un porcentaje de pérdida en la lixiviación? El de la lixiviación es súper fácil. Puede ser por infiltración o puede ser por evaporación o una pérdida química. ¿Por qué? Porque el líquido de lixiviación al reaccionar con la roca podría formar algún compuesto hidratado. ¿Sí? Podría formar un compuesto hidratado. Entonces, ahí tenemos un caso de que forme un compuesto hidratado. Perdemos agua. En un proceso como la electroobtención también se pierde agua, producto de la hidrólisis, químicamente. Pero también vamos a perder agua por la evaporación. ¿Sí? Y también mencioné por la infiltración, producto de que se está regando sectores que no tienen una carpeta y no hay capacidad de recuperar esa agua. Podríamos decir que en esto es por fallas de proceso. En la concentradora hay un muy buen lugar donde ocurre esta falla, porque a pesar de todo el esfuerzo de retirar el agua que va en el concentrado, se pierde una cantidad porque va como porcentaje de humedad adicional al porcentaje que en forma natural trae la roca de humedad, ¿sí? Y por el otro lado, nos encontramos que parte de esa agua que va a parar al relave a veces se nos evapora. Entonces cuesta un poco recuperar. Ahí están las pérdidas. Entonces las preguntas que uno podría hacerse es, ¿qué opciones tenemos? Tendríamos que usar en la mina sistemas de refrigeración que recirculen. Y eso significa entrar a limpiar esta recirculación por el tipo de arrastres que pueda producirse en ese proceso. En el riego de camino tenemos un problema, ¿cierto? Pero aquí es donde está, y lo que justifica, de que se utilicen algunas salmueras para regar los caminos. ¿Por qué? Producto de que esas salmueras, como traen unas sales, estas sales retienen la humedad. Por lo tanto, hace que no sea necesario regar tantas veces.
Hay personas que están pensando en usar la salmuera que se genera de descarte de la osmosis, usarla en eso. Tarea para la casa, averiguar si eso está ocurriendo o no. Por el otro lado, nos queda que en la lixiviación solo nos queda empezar a cambiar los sistemas de riego. Y en este sentido, lo que se hace es mejorar o tratar de trabajar en algunos lugares con la lixiviación por gotero, más que la lixiviación con aspersores. Se hace en el caso de las concentradoras, se trata de aumentar, se trata de aumentar la mantención a todo el fitting que hay en el lugar. ¿Ah? ¿Para qué? Para evitar pérdidas, fugas de materiales. Ahora, por el otro lado, lo que se busca, ¿ya? Como ya no se puede evitar un porcentaje de humedad en el concentrado, porque no hay forma de bajarlo más, y no digo que técnicamente no se pueda bajar más, es que si lo bajan más, se te genera otro riesgo, que es el de perder concentrado. Producto de que si se encuentra muy seco el concentrado, tú no lo vas a poder recuperar. Ni hablar cuando se trata de concentrado de cobre, donde el exceso de o la baja humedad o la ausencia de humedad puede producir alguna suerte de accidente, producto de que el concentrado de cobre se comporta como un combustible. ¿Ya? No así como en el caso del hierro. Y por el otro lado, el otro esfuerzo que nos queda es mejorar o hacer un poco más eficiente la gestión de los relaves. Conclusión. Lo que acabo de exponer explica un poco por qué a la minería no le cuesta tanto sumarse a los esfuerzos que hay para hacer más eficiente el uso del agua. Porque no es un negocio. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? No usar eficientemente el agua, no tratar de reducir eso. Significa, tengo que sacar más agua, saco más agua, más consumo energía. Más profundo el agua, más consumo energía. Menor calidad del agua, por más profundidad, más consumo energía porque tengo que sacar más. Y así es un círculo que no termina nunca y termina siendo una fuente de problemas para la minería. Bien, esto es lo que tengo para el día de hoy. Lo dejo hasta acá y nos vemos en Teams.